Saludos a todos los estudiantes, profesores y familiares que van a estar en esta actividad junto conmigo. Es una clase de orientación sobre la sistematización de los contenidos del grado 11. En esta oportunidad vamos a tratar dos temas importantes: disoluciones, que incluye curva de solubilidad, equilibrio químico y el desplazamiento del equilibrio químico. Vamos a dividirlo, como en la clase anterior de sistematización, en dos partes. Bien, la parte de disolución, acuérdense que es la perteneciente a la unidad número 1 del capítulo 1 del libro de texto. Y entonces, en esta primera epígrafe de la unidad de disoluciones, tenemos algo a donde dirigir primero la atención a la hora de ejercitar, a la hora de repasar, a la hora de revisar los contenidos que dimos al principio del grado. Una es la tabla 1,1 del libro de texto. En esa tabla hay una primera clasificación de los sistemas dispersos, donde se establecen las diferencias correspondientes y que usted puede revisar y estudiar sin ningún tipo. De esa clasificación vamos a dirigirla a un tipo de sistema disperso que se llaman disoluciones. Específicamente vamos a hablar de disoluciones acuosas, y con mucho énfasis de esas disoluciones acuosas vamos a hablar cuando estamos en presencia de una disolución acuosa formada por un soluto de un compuesto iónico y agua, donde los dos tienen igual naturaleza química. Esa célebre frase de los alquimistas: semejante disuelve lo semejante. Precisamente ahí le vamos a dar el énfasis en esta parte de disoluciones, que incluye cómo se prepara una disolución, qué factores influyen en la velocidad del proceso de disolución, qué modelos me permiten a mí interpretar cómo varía la solubilidad con la temperatura. Bien, como ustedes conocen, es un tema importante. Precisamente los primeros trabajos de control parcial realizados en el curso dirigieron su atención bastante hacia ese contenido. Por lo tanto, ustedes lo dominan por haber estudiado de forma sistemática en las clases de ejercicio, en las consolidaciones, etc. Pero vamos a abordarlo porque ya ha pasado un tiempecito y es posible que no se recuerden. Voy a tomar los principales aspectos donde ustedes han tenido errores en los trabajos de control, donde más problemas traen en la sistemática para poder comprender con solidez un conocimiento. A eso vamos a centrar el tema de hoy precisamente, de forma tal que ustedes logren resolver estos problemas. En el epígrafe 4 aparece un tema que se llaman factores que influyen en la velocidad del proceso de disolución de un sólido iónico en el agua. Y creo que para recordar a ustedes es muy conveniente que revisen en su libro de texto la figura 1.6 que se refiere al tema. Apenas vean ustedes esa figura, van a recordar cuáles son los factores, porque vienen esquematizados ahí. E incluso me atrevería a asegurar que son capaces de argumentar que ese es uno de los objetivos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad del proceso de disolución? Por lo tanto, creo que ese epígrafe le va a ayudar a mantenerse fresco el conocimiento, teniendo en cuenta que ustedes han de haber realizado al menos una demostración o un experimento de clase o una práctica de laboratorio sobre el tema. Bien, hay también otros temas que debemos estudiar como parte de esta sistematización. Estamos orientando que usted debe estudiar los conceptos básicos que aparecen en el libro de texto. ¿Cuáles son esos conceptos básicos que se preguntan tanto en las evaluaciones? Disolución saturada, disolución no saturada, coeficiente de solubilidad, que todos aparecen en el epígrafe 5. ¿Está bien? Esa primera parte de disoluciones saturadas y no saturadas, entenderla es clásico. Existen unos recuadros en el libro que usted puede ir allí y resolver el problema. Vamos a dar una definición. La definición del concepto de disolución saturada: aquella disolución que no admite más soluto disuelto a una temperatura dada. Es decir, que depende de la temperatura. Bien, a cada temperatura va a haber una masa máxima que se puede disolver. Por encima de esa cantidad ya no se puede disolver. Bien, y la disolución queda saturada cuando ya tiene el máximo que se puede. Ese valor que da la masa máxima se le llama coeficiente de solubilidad. Y aquí lo definimos como la cantidad
de soluto anhidro que está disuelto en 100 gramos de agua a una temperatura dada. Y generalmente le damos a la letra S mayúscula. Bien, aclaro que existen muchas definiciones de solubilidad, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Nosotros, para nuestro estudio del grado, estamos tomando este concepto de solubilidad como el más importante para nosotros y para desarrollar el contenido. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, aquí yo veo que aparece también en esa diapositiva, como un segundo párrafo, la interpretación de tablas de la variación de la solubilidad de compuestos iónicos con la temperatura. A veces están acostumbrados ustedes a hacer ejercicios, que yo sé que lo dominan, el 90%, de las curvas de solubilidad, donde aparece una curva que a medida que va aumentando la temperatura, aumenta la solubilidad, o a medida que va aumentando la temperatura, disminuye la solubilidad, ¿verdad? Y eso permite caracterizar un proceso, identificar cuáles son los puntos que están en la curva, que son siempre disoluciones saturadas. Eso ustedes con facilidad lo recuerdan, y entonces después vamos a dar orientaciones de que en el libro de texto, donde pueden dirigir la atención a hacer esos ejercicios. Incluso vamos a habilitar un ejercicio que por faltarle un datico no se puede hacer, y yo les voy a dar el dato para que ustedes puedan hacer ese ejercicio porque es muy importante y barre bastante contenido sobre este tema en particular. Pero vamos primero a hablar de la interpretación de tablas de la variación de la solubilidad, que no es lo mismo que curva. Tabla es una cosa y curva es otra. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una recogida de datos experimentales. Bien, es una tabulación de datos experimentales. Es decir, yo tengo un soluto y voy viendo a qué temperatura yo puedo obtener la masa máxima que se puede disolver. Y lo voy tabulando. Y hago una relación entre entre la solubilidad máxima, o sea, la masa máxima que se disuelve, y la temperatura, donde la variable independiente es la temperatura. Así que la solubilidad cambia por cambio de temperatura, y no al revés, por supuesto, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ver una tabla, y ¿para qué nos sirve la tabla? Recomendamos que el estudio de los recuadros que aparecen en el libro de texto, luego, ¿sabes los del libro de texto siguientes? O sea, yo voy a hablar, que me permite, voy a pasar de nuevo hacia atrás la diapositiva. Fíjense que hay interpretación de tablas, pero también hay interpretación de ¿qué? De curva de solubilidad. Cuando empiece a ver estos temas, voy a empezar por las tablas primero y después voy a la curva de solubilidad. ¿Ok? Bien. Ahora, recomendamos en este momento el estudio de los contenidos de los recuadros que aparecen en el libro de texto. Luego realizar los ejercicios del texto siguientes. Y ahí aparece la tabla de solubilidad, ya con un ejercicio. Por ejemplo, aquí muestro que ese es un fragmento de la tabla de solubilidad que se encuentra en el libro bien, de texto de ustedes. Dice, ejemplo de interpretación de la tabla de solubilidad contra temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de una sustancia. La sustancia que yo escogí realmente no la puse ahí, pero para que lo sepan es el nitrato de potasio. Y ahí puse las solubilidades en valores redondos, ¿sí? Redondeados, 13, 21, 32, 45, 64 y 86. A diferentes temperaturas, 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Pongo una nota que siempre es válida. Ese, como dije ahorita, es el coeficiente de solubilidad para cada temperatura. ¿Qué quiere decir el 13? Que a 0 grados Celsius, en 100 gramos de agua, solo se puede disolver como máximo 13 gramos. No se puede disolver 13,01 ni 13,1, 13 gramos como máximo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir 32 y 20 en la tabla? Que a 20 grados Celsius lo máximo que se puede disolver es 32. Dos máxima masa. Bien, es el coeficiente de ¿qué? De solubilidad. Y esos coeficientes están representando puntos que se llaman puntos que corresponden a disoluciones saturadas. Si yo esa tabla la llevo a un gráfico donde el eje de temperatura en grados Celsius va en el eje de las X y la solubilidad en el eje de las Y, ustedes tienen el libro, pueden buscar un ejemplo con facilidad. Bien, pero a veces hacerlo mentalmente refuerza su capacidad de análisis. Por eso quiero que vayan pensando junto conmigo, sin ver el gráfico como tal. Bien, eje de las X, temperatura en grados Celsius. Eje de las X, eje de las Y, solubilidad. Y tiramos los puntos, las coordenadas. Cuando unimos las coordenadas con una recta, con líneas, pues obtenemos una curva en ese gráfico. ¿Qué son las llamadas curvas de solubilidad? Entonces, ¿de dónde salen las curvas de solubilidad?
de trabajar las tablas de solubilidad que se obtienen de forma experimental. Tanto son modelos que se pueden explotar cada cual según convenga. Veamos, por ejemplo, qué me pueden preguntar y cómo yo puedo analizar esa tabla. O sea, cómo yo puedo interpretar una tabla. El análisis dice, ahí mismo lo tienen puesto en pantalla, a medida que aumenta la temperatura, aumenta, en este caso, aumenta la solubilidad de la sustancia. Esto nos permite identificar a este proceso que está en pantalla de la tabla como un proceso de disolución endotérmico, así que absorbe energía. ¿Ven? Es decir, a medida que tú vas suministrando energía, se va disolviendo más cantidad de soluto en la disolución. ¿Ya? Eso se favorece y ese proceso es endotérmico porque se favorece con la absorción ¿de qué? De energía, que ustedes lo conocen desde la secundaria básica en la clasificación. Ahora, el coeficiente, repito, nos dice la masa máxima que se puede disolver de la sustancia anhidra en 100 gramos de agua a la temperatura dada. Estas interpretaciones me ayudan a entender que la tabla es una herramienta importante a la hora de estudiar los procesos de disolución. Les recomiendo en este caso que pueden realizar los ejercicios 1,25, 1,27, 1,28 de la página 30 y 31, así como el ejercicio 1,67. Pero fíjense que añado más cosas en este ejercicio. Página 45. Para responderlo, sitúa en el gráfico dado al punto 1 en la posición de 20 gramos y 30 grados de temperatura. Es decir, ese ejercicio cuando tú lo buscas en la página 45 del libro de texto, en el 1,67, le falta una información importante. Entonces, y ya yo le estoy dando cuál es esa información para que ustedes mismos la coloquen ahí. Ahora mismo, si quieren. Abran el libro, busquen el hecho 1,67, página 45. ¿Está bien? Ya si ya buscaron en el texto entonces el ejercicio, que es el 1,67, repito, pueden colocar entonces en el punto, busquen ahí 30 grados Celsius en el eje de la X, suban y lleguen hasta 20 gramos y coloquen un puntico y le ponen el número 1. Y con eso pueden resolver el ejercicio. Magnífico ejercicio, muy bueno. Este es un libro poderoso, uno de los mejores libros de texto del país en este momento, el 11º grado. Tanto lo va a fortalecer que hagan ese ejercicio junto con los demás que acabé de dar. Bien, bueno, y ahí pasamos a otro tema, la segunda parte de la clase, que tiene que ver con equilibrio químico. Características constantes de equilibrio en función de las concentraciones, desplazamiento del equilibrio químico. Un tema que no es difícil de asimilar, ustedes dominan bastante para el caso. Vamos a recordar cuáles son las características del estado de equilibrio, que a veces se confunden. Bien, hay dos características fundamentales del equilibrio químico. Una es la naturaleza dinámica del equilibrio. Ambos procesos, directo e inverso, ocurren a igual velocidad. Otra característica, las concentraciones de las sustancias que coexisten en el equilibrio son constantes. Esas son las dos características del equilibrio químico. ¿Sí? Los factores que pueden modificar ese equilibrio, pueden desplazar su posición, son tres: concentración de las sustancias, temperatura y presión. Hay un principio que regula este desplazamiento que ustedes conocen, que es el principio de Le Chatelier-Brown, al cual haremos referencia ahorita. Vamos a hacer un ejemplo. O sea, este tema, como ya es conocido, también fue evaluado en la primera parte del curso. Bien, vamos a ver un ejemplo sobre el tema. Dice, dado el siguiente sistema en equilibrio, responda. Y ahí viene una ecuación química y da una información diferente a como se da generalmente. Eso, si le pongo al lado de la ecuación delta H mayor que 0, yo quise poner el calor de reacción del proceso directo es de 90 kJ sobre mol. Lo estoy dando literalmente y estoy informando un valor absoluto. Si pongo delta H mayor que 0, estoy diciendo un valor relativo. Observen algo curioso e importante. Fíjense que el dinitrógeno con el dioxino, dando monóxido de nitrógeno, es una reacción de combustión, ¿verdad? Y las reacciones de combustión son exotérmicas. Sin embargo, esta reacción es endotérmica. ¿Bien? Y es exactamente 90 positivo, kilojoule por mol. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esa reacción es exotérmica? Porque ustedes recuerdan que en el aire hay un 78% de dinitrógeno y un 21% de dioxino y un 1% de otras mezclas de gases en dependencia de la zona
donde estemos de la Tierra. Pero el 78% del aire es de nitrógeno. Quiere decir que es un gas inerte, que no reacciona. Si no se hubiera combinado con el agua de lluvia, con las temperaturas altas, con muchos contactos que hay del aire con los de medios químicos como son sólidos, líquidos y gases, sustancias en esas condiciones que pudieran interactuar con el nitrógeno. Es un gas inerte. ¿Y saben por qué? Porque tiene un triple enlace en su estructura. Los átomos de nitrógeno están unidos por un triple enlace. Entonces, para que ocurra una reacción química, hay que suministrar la energía para romper ese triple enlace y después entonces él se oxida. ¿De acuerdo? Por eso es que gana la absorción de energía. Y en sentido general, esa reacción es endotérmica. ¿Está claro? Bueno, teniendo eso como dato, porque ese dato lo vamos a usar después para desplazar el equilibrio. También les recuerdo que cuando se pone delta H mayor que 0, para este caso, y se pone la información que yo doy aquí, eso se está refiriendo para el proceso directo. Quiere decir que el inverso es el mismo valor, pero con sentido contrario, con signo contrario. Quiere decir, la descomposición del monóxido de nitrógeno es menos 90 kilojoules sobre el mol a la menos 1. ¿De acuerdo? Eso es importante para poder entender cómo pueden influir los factores que influyen, cómo pueden influir los factores de temperatura específicamente en el desplazamiento de la posición de equilibrio. Ese delta H, esa información es para el proceso directo, que me dice que en ese equilibrio el proceso directo es endotérmico. Eso tiene que estar claro. Bien, ok. Vamos a ver qué hay que responder de ese ejercicio. Clasifica el sistema en homogéneo o heterogéneo. Plantea la expresión de Cassé. Diga la reacción que se favorece directa o inversa cuando, inciso A, aumentamos la concentración del dioxígeno, disminuimos la temperatura y cuando aumentamos la presión. Le voy a dar unos minuticos, no mucho por supuesto, pero que como no es tan difícil, tan largo el ejercicio, pero lo que lo puedan hacer, porque ahí vamos a corroborar las cuestiones más importantes del equilibrio químico. Vamos a revisar cuáles serían las respuestas a ese ejercicio. Respuesta. Sistema homogéneo. ¿Por qué un sistema homogéneo? Porque todas las sustancias están en estado gaseoso. Hay una sola fase. Cuando un sistema está en una sola fase, es ópticamente homogéneo a simple vista, el sistema es homogéneo. Así yo tengo agua y piedras mezcladas en un vaso, el sistema es heterogéneo, porque puedo distinguir el agua y la piedra. ¿Ok? Pero en este caso estamos hablando de un sistema que todo el mundo es gas y los gases ahí están mezclados y dan una sola fase. También tenemos aquí la expresión de Cassé, como ustedes pueden ver, que ustedes la dominan. Muchas veces los estudiantes que subestiman el estudio se equivocan con la expresión de Cassé. ¿Qué problema se pregunta? Bien, es una expresión que establece una relación entre la concentración de los productos elevado a sus respectivos coeficientes, o sea, el producto de esos productos sobre la concentración de los reaccionantes elevado a su respectivo coeficiente.
Ese 2 que aparece ahí en la concentración de monóxido de nitrógeno se refiere al 2 como coeficiente estequiométrico en la ecuación que di al principio. Y algo importante, signo de multiplicación. Cuando hay más de un reaccionante o de un producto, en esa expresión se pone signo, es una multiplicación de las concentraciones y no una suma. Bien, la suma es en la ecuación química, que es una multiplicación. Eso es un error muy común en los estudiantes y son capaces de presentarlo si no estudian con claridad. Lo otro es los factores que influyen en la velocidad de reacción. El inciso A, directa, la B, inversa. Bien, al texto, duda, usted va al texto. Están explicados, incluso en recuadro. ¿Sí? Y le vamos a dar bastante ejercicio para que ustedes hagan. Y fue evaluado incluso ya. Tanto hay que salir bien en ese tema. No puede haber fallo en ese tema en preguntas que puedan salir posteriormente. Y eso se dice, no se desplaza. Es decir, el cambio de presión que te pedían no desplaza el equilibrio. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Bueno, no pueden levantarme la mano, ¿verdad? Por supuesto, si la levantan yo no lo veo. Pero me imagino que muchos levantarán la mano y puedan responder bien a la pregunta, ¿verdad? Exactamente. No se desplaza el equilibrio porque la cantidad de sustancia en reaccionantes y los productos es la misma para los gases. ¿Verdad? Entonces, ahí yo creo que estamos de acuerdo en que es un buen ejercicio, sencillo, pero que barre bastante cosas. ¿Bien? ¿Dónde tiene que profundizar? En los por qué. En los por qué. Los ejercicios del libro de texto que están en la página 71 y 72, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, lo pueden realizar. Junto con los que están en la parte de resúmenes y que aparecen en el 536, 538 y 539. También aparecen en la página 78, el 230, cópienlo porque para que lo puedan hacer en un orden, 231 y 232. ¿Qué nos vamos a enfrentar aquí? Bueno, pues nos vamos a enfrentar a curva de solubilidad, a tabla de solubilidad. Nos vamos a enfrentar quizás a algún inciso que tenga que ver con cálculos en disoluciones. Pero eso es un tema que vamos a abordar posteriormente. Es decir, los cálculos de disolución, de concentraciones de las disoluciones y los cálculos de la composición de las disoluciones, lo vamos a abordar en otro tema con más calma, ¿ok? Para hacer los ejercicios que pertinentes, etc. Aquí estamos en la parte del desarrollo de los modelos, como son los gráficos y las tablas. Y estamos en la parte del análisis de las características y las condiciones para alcanzar el equilibrio químico. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, porque siempre me queda que debo de aclararlo, porque sé que se confunden. ¿Qué diferencia hay entre las condiciones del equilibrio químico para alcanzar el equilibrio químico y las características? Yo me basé ahorita en lo principal. Cuando yo alcance un equilibrio químico es porque mi velocidad directa e inversa son iguales. Hay naturaleza dinámica, no hay cambios microscópicos. Perdón, disculpe, no hay cambios macroscópicos, pero sí hay cambios microscópicos, ¿ok? A nivel atómico molecular están ocurriendo las dos reacciones, lo que igual velocidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, las condiciones para alcanzar el equilibrio químico que a veces se subestiman son tres: sistema reversible, sistema cerrado y temperatura constante y uniforme. Es muy difícil establecer, una reacción química que se alcance un equilibrio, que involucre gases en un sistema que el gas puede escapar al exterior. ¿Ya? Es decir, el sistema tiene que estar cerrado. ¿Sí? Un sistema cerrado es aquel sistema no tiene que estar tapado. Lo que significa cerrado es que no puede escaparse masa al exterior. Bien. Porque puede haber un líquido y un sólido reaccionando, y el líquido ese, si no es volátil, no se escapa al medio en esas condiciones, el sistema está cerrado aunque esté destapado el recipiente. Sí, no es lo mismo tapado que cerrado en la ciencia. Bien, que el sistema cerrado en la ciencia, ¿de acuerdo? Bien. Yo le voy a hacer énfasis en algo que siempre no me voy a cansar de repetir. Uno es, estudio primero el epígrafe, unidad. Voy a los recuadros. Voy a los ejercicios que me han dado aquí. Bien. Voy entonces a ver mi tarea integradora. ¿Hasta qué punto hay relación con lo que me dan con mi tarea integradora? Aquí lo dice. Estos contenidos están relacionados con los ejercicios 1 y 2 de la tarea integradora. Yo pienso entonces que ustedes pueden alcanzar ahí un nivel
de independiente, de trabajo, como nunca antes se había visto en la actividad. Por último, aquí tenemos ya, entonces, como siempre decimos, los recursos, bien, de la tecnología del país, bien, que va cada vez perfeccionándose. Ya hay profesores que pueden entrar en contacto directo con ustedes, aclarar la duda en particular a cada persona en este país. Eso es un privilegio de este país, bien, y tenemos que aprovecharlo al máximo. Máximo ahora que tenemos la necesidad de que usted permanezca en casa, de que usted mantenga las medidas en su casa, tanto individuales como colectivas de su casa, influya en lo positivo. Bien, para poder salir airoso de esta batalla contra el virus que nos tiene en este momento en acción para tratar de contrarrestarlo. Bien, entonces esperamos que ustedes sigan estudiando de forma objetiva, que interactúen con esos profesores, que vayan incluso a Cuba Educa, que hay evaluadores, hay un sistema de ejercicio que se califica, te da la nota, bien, incluso ejercicios importantes que son recogidos de trabajo de control, de exámenes finales de cursos anteriores, que sin ninguna duda va a ser la mejor herramienta posible, óptima, de calidad, para que su estudio sea eficiente. Muchas gracias y lo espero entonces el próximo encuentro.